Me han invitado a venir a conversar con ustedes el amigo Roberto Muñoz. Espero que esto sea un ida y vuelta, una charla-debate, porque creo que hay muchas cosas para decir. Con lo único que tal vez no estaría de acuerdo con lo que dijo Néstor en el final es que hay ciudadanos de a pie y los que supuestamente andamos a caballo o en auto. No, acá hay ciudadanos, ¿sí? Y hay fundamentalmente pueblo, porque muchos no quieren hablar en esta terminología. Nosotros somos el pueblo en marcha, la nación en marcha, nos decía Hipólito Yrigoyen. Después Perón tomó esas premisas y las llevó a su cometido. No tenemos que tener miedo de las palabras, para nada, porque las palabras, la verdad, tienen mucho concepto y mucho fundamento, y son fundantes. Cuando venía para acá, tomé el San Martín, yo vivo en Villa del Parque, y cuando bajé en la estación y di la vuelta para venir para acá, había una plaqueta del compañero Reynals, un compañero montonero de la zona, que lo recordaba. Y la verdad que este recuerdo tiene mucho que ver, porque más adelante vamos a tener que decir por qué hoy están poniendo en discusión la cantidad de desaparecidos. Esto no es casual. No es que se busca la lógica matemática. Se está buscando otras cosas. Todo gobierno viene a imponer un orden social. Así fue el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor vino, ganó con un 23%, muy ajustadamente. Carlos Menem no le quiso dar la segunda vuelta para dejarlo con ese 23%, y Néstor Kirchner, con mucha inteligencia, construyó un gobierno que terminó apoyado por más del 60%. Y ahí se empezaron a tomar decisiones de fondo. Esas decisiones de fondo son el tema de la deuda soberana. Importantísimo. Porque muchos dirán, ¿por qué es tan importante el tema de la deuda soberana? Primero porque pasó a ser de más del 80% del Producto Bruto Interno de los argentinos a solamente el 40% del Producto Bruto de los argentinos. Segundo, porque le pagamos 10.000 millones de dólares de un solo pago al FMI, y se terminó la condicionalidad que nos ponía el FMI. Porque el FMI no es que viene a revisar las cuentas, viene a decirnos qué tenemos que hacer en la Argentina. Es como que uno tiene un hijo y viene una asociación, una fundación y te dicen a qué colegio tiene que ir, de qué club lo tenés que hacer hincha, a qué universidad, de qué partido político tiene que ser. Y eso nos hacía a nosotros el FMI. Nos decía qué tipo de economía teníamos que llevar adelante, con qué países teníamos que estar asociados, con cuáles no teníamos que estar asociados. Y lo que hizo Néstor Kirchner es romper la condicionalidad. Y esa condicionalidad es claramente lo que te puede llevar a tener decisiones políticas y económicas independientes. Obviamente que el mundo es un mundo que uno no se maneja aisladamente. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque algunos dicen volvimos al mundo con el gobierno de Mauricio Macri. ¿A qué mundo volvimos? ¿Al de Davos? ¿Al que le va a venir a robar la rentabilidad a los argentinos? Con el kirchnerismo, señores, y se lo dice un radical irigoyenista, entramos al grupo de los 20, al G20, cuando la Argentina estuvo entre los 20 países más importantes del mundo. Y ojo, que para ser del G20
hay que tener un Producto Bruto Interno como el argentino, que con el kirchnerismo creció más del 100%. Tener una industria como crecieron durante este año después del desastre que hizo Martínez de Oz y de lo que hizo el menemismo y de la Rúa. Y les voy a decir un hecho más, que no es menor. ¿Ustedes qué se creen? Cuando se reúnen los cardenales para elegir a un nuevo papa, ¿qué discuten? ¿De teología? No, amigo, discuten de política. La teología viene mucho después. Cuando eligen a un papa, tiene una gran significación política internacional. Cuando lo eligen a Francisco, eligen por primera vez a un papa latinoamericano porque es el continente que se estaba levantando contra ese orden social mundial que dejaba a millones y millones de seres humanos fuera del sistema económico. El continente que decía otra cosa era Latinoamérica. Y más allá del gigante económico que es Brasil, la cabeza política de ese continente éramos nosotros con el gobierno kirchnerista. Por eso el Papa es un Papa argentino. No es porque es el que más sabe de teología en el mundo. Tengamos en cuenta esas cosas para contestarles a aquellos que dicen que estábamos afuera del mundo. Estábamos más adentro que nunca. Ahora estamos afuera del mundo los que estamos acá sentados, porque ellos nos quieren dejar afuera de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Desde ya no se lo vamos a permitir. Pero no fueron cosas menores, y las quiero traer acá. La ruptura del ALCA en Mar del Plata, con esa trilogía, esa delantera, esa gran delantera de un gran equipo como podría ser Racing Club de Avellaneda, el más grande de la Argentina, con Néstor Kirchner, bueno, más allá de la broma, no sé, no. Con Néstor Kirchner, hincha de Racing. Con Lula, que recuerden cuando Racing tenía la camiseta de Petrobras, le cambió con la de a Lula, y con Hugo Chávez Frías, enfrentaron a George Bush en Mar del Plata y enterraron el ALCA. Enterraron un orden social que nos dejaba al 80% de la población de Latinoamérica afuera. Y ahí empezó el funcionamiento del UNASUR, del Mercosur, del ALBA, y empezamos a tomar decisiones en conjunto los países latinoamericanos en los diferentes organismos internacionales. Pero el gobierno de los Kirchner, con Néstor en el primero y con Cristina en los dos últimos, no queda ahí. Recupera algo que es fundamental, que es los fondos que había privatizado el menemismo en las famosas AFJP y las vuelve fondos del Estado. ¿Y qué había ahí adentro? No solamente fondos que en realidad le robaban a los trabajadores y trabajadoras argentinas y cuando iban a cobrar su jubilación eran menos que magras, que nunca eran puestas al día, que Néstor, o mejor dicho Cristina después, hace la ley que
tanto le está doliendo a Macri, y tengamos cuidado que en algún momento la va a querer sacar, de tener que hacer 2 aumentos por año, recupera fondos y acciones de empresa, que son muy importantes. Pero también pasa a manejar el Fondo de Responsabilidad Social. Ese fondo, que es tan importante para hacer muchas cosas, por ejemplo, el ingreso a la niñez, y que algunos jubilados se quejan porque dicen, están usando mis fondos para hacer estas cosas. Lo que hay que decirle a los compañeros y compañeras jubiladas, que en realidad ahí hay ingresos, no solamente del que nos descuentan por nuestro trabajo, sino de un montón de impuestos, que son más de 20, que ingresan al ANSES, que son para los jubilados, pero no todos para los jubilados. El ANSES fue un prestamista del Estado Nacional, como lo fue o como lo es en muchos momentos el Banco Nación, aportante al Tesoro Nacional. ¿Pero por qué? Porque tenemos soberanía, por eso podemos hacer esas cosas. YPF, fundamental. La renta petrolera, amigos. La renta petrolera argentina, no solamente de YPF, sino de todas las empresas, son 12.000 millones de dólares por año. Y eso debe ser manejado por el Estado Nacional. Yo como irigoyenista me niego a que lo maneje una empresa privada y me niego a que hoy sea ministro de Energía un hombre de la Shell. Un hombre de la Shell. ¿Saben qué pasaba antes de la llegada de Kirchner con YPF privatizada? Nadie controlaba qué se sacaba del pozo, porque ustedes saben que en realidad toda empresa seria tiene predeterminado cuánto se saca por mes de un pozo petrolero, porque entonces ahí podemos controlar la vida del pozo petrolero. En realidad nos venían a saquear. Los pozos petroleros que tenían vida de 10 años no llegaban a los 2 años en la Argentina, porque nadie los controlaba. Son cosas que tenemos que tener muy en claro. Para ir avanzando un poquito más rápido, algo fundamental, que por eso fue lo primero que han golpeado, es la ley de medios. Compañeros, la ley de medios, con sus luces y sus sombras, más luces que sombras, era importantísima porque era permitir escuchar diferentes voces. El sentido común es una construcción sociocultural y yo no quiero que al sentido común de los argentinos solamente lo formen los Mirta Legrand, los Susana Jiménez. Quiero que haya otras voces que se puedan escuchar y que contribuyan a ese proceso. Es importantísimo, importantísimo. Otra cosa que quiero, y para pasar al nuevo gobierno, es decir que lo importante del mercado interno que se conformó durante el gobierno kirchnerista. El 75% de lo que se produce en la Argentina se vende en el mercado interno. La Argentina tiene un mercado interno muy importante. Un mercado interno que se agrandó en los buenos momentos por la visión de don Raúl Ricardo Alfonsín, que creó el Mercosur. Eso fue estratégico, porque la verdad, es verdad que la Argentina tendría que ser un país de 100 millones de habitantes, pero ¿qué vamos a salir, muchachos? Vamos, muchachos, que el mundo se acaba, hay que tener hijos. No, en realidad, Alfonsín, en esa mirada estratégica,
sumó al mercado brasilero, sumó al mercado paraguayo, sumó al mercado uruguayo, como ellos sumaron a nuestro mercado. Pero nosotros tenemos en realidad una gran ventaja sobre esos mercados, que es la calidad del trabajador argentino y de los técnicos argentinos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos una calidad en esos técnicos y en esos trabajadores argentinos que muchas veces superan algunas restricciones o algunas cuestiones problemáticas que tenemos nosotros. Y para pasar, y después poder tener un debate, a lo que quiere conformar este nuevo orden social impuesto por el macrismo, que se olvida de algo que es muy importante, que ganó solamente por una diferencia de 1,5, es muy importante, eso es un empate técnico. Acusan al gobierno kirchnerista, bueno, de tanta, es culpable de la muerte de, ya sabemos quién mató a Quiroga, ¿no? A Facundo Quiroga. El déficit fiscal. ¿Saben con qué déficit fiscal reciben ellos? Con el 2%. Hoy están hablando del 7%. En realidad, era del 2% y es el déficit fiscal más bajo de todo el continente. No hablemos de Estados Unidos, que dicen que no tiene, pero tendría terrible, porque ellos tienen la maquinita, en serio, la maquinita que no tiene problema. ¿Por qué subió en un mes al 7%? Porque sacaron las retenciones, amigo. Porque sacaron el cepo. Porque sacaron los impuestos a los autos de alta gama. Obviamente, beneficiaron, como dijo acá Nelson, como lo dijo claramente Nelson, hicieron una traslación. Hood Robin, no Robin Hood, Hood Robin, le sacaron a los pobres y se lo dieron a los ricos. Y claro, y tenemos 7% de déficit fiscal. ¿Y quién lo tenemos que cubrir ese déficit fiscal? Nosotros. Miren ustedes, ese es el nuevo orden social. Y en ese orden social, como decía Nelson anteriormente, con el secretario de seguridad que ustedes tienen acá, en 3 de febrero, que no es casualidad, amigos y amigas de esto, se empieza a discutir el número de los desaparecidos. Primero, lo que le tenemos que decir, uno sea suficiente para meterlos a todos presos como los metieron y bajarlos. Primero, tenemos que decir, porque si no, en una discusión engañosa, meten en una discusión engañosa, porque los desaparecidos, palabra que se liga a la desaparición de personas por lo que pasó en Argentina, porque si no mundialmente antes no se ligaba a eso, porque nosotros somos creadores de muchas cosas importantes e interesantes para el mundo, pero también de cosas muy desagradables. Por ejemplo, de esta palabra ligada a la desaparición de personas. Ustedes miran la lista, la mayoría, después del golpe del 24 de marzo del 76, cuando se sigue brutalmente haciendo desaparecer gente, son compañeros y compañeras delegados de fábrica que tenían que asesinarlos para imponernos ese orden social que era la destrucción del aparato productivo de la Argentina. Aparato productivo de la Argentina que se quiso empezar a reconstruir con Raúl Alfonsín y Bernardo Grispum en el Ministerio de Economía. Y hay que hacerle un homenaje a Bernardo Grispum, porque Bernardo Grispum fue ante las autoridades del FMI y le discutió número por número, ¿sí? Y vino a la Argentina cuando Mariano Grondona y Bernardo Neusta, a lo mejor los más jóvenes no lo conocen, sea Grondona, que es ese viejito que da lástima ahora, porque tuvo una CB, dijo, lo criticaban, el señor Grispum les dijo la verdad, son la cloaca del periodismo, porque ellos dos eran la cloaca del periodismo.
Entonces, amigo, lo primero que cumplió el señor Macri fue sacar las retenciones, sacar el cepo. Yo les quiero preguntar, algunos de ustedes habrán viajado, tendrán familiares en otro país. En Alemania, por ejemplo, digo, zona ligada a los alemanes. Ustedes, si van a Alemania, están viviendo, pueden ir a comprar dólares así nomás. Usted va al banco y dice, $100.000. Vamos, muchachos, seamos serios. No se puede. Hay que demostrar de dónde sale el dinero, cómo sale el dinero. A ver, creen que somos tontos. Saca el cepo, devuelve las retenciones. Ahora, no rebaja la alícuota de ganancias, que dijo que iba a hacerlo. ¿Qué hace? A ellos se lo sacó en 48 horas y para rebajar la alícuota de ganancias la mandó a la Cámara de Diputados, que va a funcionar recién el 1 de marzo. Yo creo que por algunas cosas que están pasando va a salir rápidamente, pero los laburantes, que son pocos además, son pocos, no son muchos, tienen que esperar 90 días. Los otros esperaron 48 horas nada más. Después no podemos dejar de hablar del gabinete. Un gabinete de CEOs, pero además muchos ligados, como dije anteriormente, como el ministro de Energía, a los intereses ingleses. Porque yo creo que el centro financiero del mundo todavía sigue siendo Londres. Es un pensamiento mío, porque la banca JP Morgan y varios bancos más importantes se manejan desde ahí. Y ustedes, si se fijan, y hay una nota de hace 3 semanas atrás, de 3 domingos atrás, de Horacio Berbisky, que detalla de dónde viene cada uno de los funcionarios, casi todos están ligados a esos sectores. Yo les quiero recordar una cosa, no porque me quiera poner bélico, me quiero recordar la guerra de las Malvinas. Obviamente que la cuestión Malvina es una cuestión nacional. No reivindicamos la guerra porque en realidad fue una locura de un general trasnochado que le hizo caso a los norteamericanos. Los que somos más grandes se acuerdan, que le decían que era un general grandioso y ostentoso, que se hacía recordar a Patterson, a Patton. Y en realidad yo creo que ahí estuvo atrás Estados Unidos para que los militares argentinos cometieran esa locura, porque ellos necesitaban en una base militar, ¿sí? Primero porque es un paso estratégico de la geopolítica, y después por algo que hoy leí en el diario. Ustedes, cuando leen Clarín, es el antikirchnerismo puro. Yo no sé cómo se puede leer ese diario. Uno lo lee para saber qué piensa algunos sectores. Pero ya están criticando las cuestiones de lo que sale, que en realidad salía a 2 pesos el barril para llevar el combustible y que después 10. Bueno, esas discusiones, ¿vio? Que meten la corrupción en el mes, siempre esa cuestión. Pero en realidad que uno lee entre líneas que hay otras cosas. En realidad lo que se está discutiendo en Malvinas es quién se queda con la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo. Entonces tengamos en cuenta esas cosas. Yo, cuando ingresé de diputado, el primer pedido de informe que fue algo sobre lo que había dicho Rodríguez Chavarini sobre la Antártida. Porque yo veía que ahí atrás había ese negocio, esa cuestión tremenda. Son cosas que no podemos dejar de ver. Los 56 DNU, los republicanos son los que más han violado a la República. La Corte Suprema, que bueno, después echaron atrás porque hay que decir la verdad. El senador oficialista, Pichetto, oficialista de todos los gobiernos. Si ofendo a algún amigo del Partido Justicialista, le pido disculpas, pero es verdad.
al lado mío, no sé si te habrá pasado a vos, María José, votaba las leyes de la Rúa. Era diputado nacional en ese momento. Votaba todas las leyes de la Rúa, todas. Los superpoderes, todos. Siempre fue oficialista. Esta Corte Suprema, que viene con dos abogados, que esto se lo voy a dejar a María José, porque además de abogada es titular de Derechos Humanos, sos vos titular de materias de cátedra, titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires. A uno lo conocemos porque viene del partido. En realidad, el que viene del partido radical tiene una visión restrictiva de la huelga, amigos, léanlo eso, ¿sí? Del artículo 14 bis, que fue una creación de Crisólogo Larralde. Los radicales en realidad nunca tuvimos una visión restrictiva de la huelga. Ellos dicen que la huelga solamente tiene que ser en un establecimiento que no le pagan. No se puede hacer huelga defendiendo, por ejemplo, estamos acá trabajadores por ser solidario con otro bar. Tiene una mirada restrictiva. Lo otro que nos va a pasar es el tema del Mercosur. ¿Cuál es la excusa? Es Venezuela. La excusa, amigos, es Venezuela. Hay que echar a Venezuela del Mercosur. Como no lo echan, nos vamos al Acuerdo del Pacífico. El Acuerdo del Pacífico es el nuevo ALCA. Está Davos. Todos sabemos lo que es volver a Davos. El kirchnerismo nunca fue a Davos. Y después, y como último para cerrar, si no acá María José se va a enojar conmigo, el tema de los despidos. Los despidos en el Estado. Los despidos en el Estado, además de tener una persecución ideológica, tienen un sentido mayor para ello, que es la posibilidad de darle apertura para que echen en el sector privado. Y si cerramos esto con el tema de la inflación, que fue terrible para el changuito de la gente, que tenemos un apagón estadístico que va a durar más de 9 meses. No, se quejaban del kirchnerismo, pero ellos por 9 meses no nos van a dar número. Dicen, bueno, en todo caso, refiéranse a la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de San Luis. ¿Sabe qué pasó? En diciembre San Luis dijo que la inflación había sido del 6,5 y lo que dijo la Ciudad de Buenos Aires es el 3,9. ¿Quién dijo la verdad? Obviamente la de San Luis. La Ciudad de Buenos Aires, si leemos, va a dar el 1 seguramente para el mes de enero. Entonces, la realidad, recuerdan los más grandes el libro de la francesa en la década del 90, El horror económico por el neoliberalismo. Bueno, ellos quieren que tengamos terror, porque el terror paraliza las expulsiones, echar gente del sector privado, tener un ejército de desocupados para bajarnos el salario, porque como Argentina tiene el salario en dólares más alto de Latinoamérica, ellos lo quieren bajar al salario brasilero, que es 20% menor que el argentino, porque dicen que es la única manera de ser competitivo. Como último, los que van a hablar con el presidente son los CEOs de Arco o de Techin, que nada tienen que ver con el mercado interno que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque Techin es la fábrica que hace los tubos sin costura, es la única que la hace en el mundo. Así que, ¿cómo nos vaya a nosotros Techin? Le importa un bledo más. Le conviene que tengamos los sueldos más bajos del mundo. Y Arcor, si uno cuando viaja va a comprar una golosina, son todas de Arcor. Así que ellos, como no vaya a los argentinos, le importa nada. Entonces, para que el terror que nos quieran imponer a través de la economía no nos haga paralizar, tenemos que replicar la militancia como esta en todo el país. Pero no grandes plazas.
a lo mejor o hasta grupos más chicos, donde podamos debatir y podamos informarnos e informar de lo que está sucediendo, y cuando llegue el momento, juntarnos y pegar el golpe todos juntos y que sea de knockout. Muchas gracias.